Hola, buenas tardes, licenciada Silvia Bravo. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Pedagogía en las Ciencias Experimentales de Química y Biología. El día de hoy le vamos a hablar sobre un tema muy importante que es sobre la educación escolar y la educación no escolar. El primer tema a tratar es la educación escolar o también conocida como educación formal. La educación escolar es el proceso de educación integral que está correlacionada y que abarca desde la educación infantil hasta la educación superior. Se la puede definir que es el proceso de formación y aprendizaje impartido en los centros educativos oficiales de una sociedad. Esto incluye lo que son las escuelas, colegios, institutos y universidades. Por lo general, esta educación comienza desde la educación preescolar, le sigue la educación primaria, continúa con la educación secundaria y se culmina con la educación superior. La educación formal se caracteriza por ser metódica y planificada en base a un programa establecido por el gobernante de cada estado. Es decir, que pertenece a un modelo académico y administrativo ofrecido a nivel nacional. Este aprendizaje está organizado por ciclos lectivos, en el cual se avanza de manera progresiva hasta alcanzar un título o una certificación. Por ello, los alumnos deben de asistir a clases impartidas por profesores y maestros. Uno de los objetivos principales de la educación formal es preparar y capacitar al individuo para insertarse de manera adecuada dentro de la sociedad que vive. Gracias. Buenos días, licenciada Silvia Bravo. Mi nombre es Sergio Vélez y soy estudiante de la carrera de Química y Biología. Y yo les voy a hablar sobre las ventajas de la educación escolar o formal y sobre las desventajas de la educación. Y una de las ventajas es que se lleva un calendario de estudio. Esto pasa cuando el docente le dice, para cierto límite quiero el trabajo. Ahí existe un calendario de estudio. Se planifican los temas. Esto es cuando el docente le dice al estudiante, mañana voy a dictar este tema, quiero que se preparen para que sepan lo que voy a hacer. Entonces, se calendarizan las evaluaciones. Esto es cuando el docente le dice, voy a hacer los exámenes la otra semana, quiero que se preparen y les voy a dar ciertos temas para que de esos temas estudien. Existen fechas a cumplir. Esto quiere decir cuando el docente siempre dice, para tal fecha quiero que cumplan el trabajo o que ya esté subido en el aula. ¿Cuáles son las desventajas de la educación escolar o formal? Y una de las desventajas, no hay recuperación de tiempo perdido. Cuando el estudiante por ave motivo esté enfermo o no vaya a clase o no exista y falte por ese día, ya el estudiante está perdiendo un tema. No existe una retroalimentación de todos los temas que no se pudieron ver con anterioridad. Esto es lo mismo que lo primero, cuando el estudiante falta y ya no puede ver el tema que se ha tratado en ese día. No hay prórroga para las evaluaciones. Esto tiene un cierto límite en caso de las evaluaciones. Cuando el docente dice, voy a tomar el día miércoles una evaluación y necesito que se preparen. Y el estudiante por ave motivo faltó ese día y el docente claramente dijo, no, si no faltan ese día, tienen 0. Requiere de mucha disciplina para poder llevar a cabo las actividades en la fecha calendarizada. Esto viene de los tres puntos que referían antes. Cuando es trabajo o cuando es evaluaciones, siempre hay una fecha de examen. Y ahí es cuando pasa que el estudiante, un ejemplo, ahora que estamos en la pandemia, hay algunos estudiantes que no tienen cómo subir
sus videos o no tienen cómo subir los exámenes, entonces se retrasan. Entonces aquí perjudica mucho al estudiante. Se requiere de mucho tiempo para elaborar las planificaciones. Esto es en cuanto de los maestros que necesitan planificar sus temas para darle al estudiante en la semana que viene. Es necesario tener una supervisión de los contenidos que se han importado. Sí, el estudiante debe tener conocimiento de los temas que se va a tratar en la unidad para que el estudiante vaya leyendo sobre los temas que van a aprender en esa semana. Muchas gracias, licenciada. Me presento, soy Adriana Medrano y me tocó el tema de la educación no escolar o no formal. Podemos definir que la educación no formal es el conjunto de aprendizaje que está estructurado, pero que no se da en ámbitos escolarizados obligatorios y que tampoco conduce una certificación. La educación no escolar se aleja en mayor o menor a las medidas de formas convencionales de las escuelas. Esto no quiere decir que no sean importantes, pues todo tipo de procedimiento que pretende enseñar y mejorar nuestros aprendizajes son útiles. Por lo general, esta enseñanza no conduce a una certificación y tampoco se da en centros educativos, pero sostiene un carácter estructurado con objetivos didácticos y con una duración determinada. Así es, mi nombre es Adriana Caterina Urdanio Velázquez y voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de la educación no escolar o no formal. Una de las ventajas es el amplio rango de actividades importantes para la educación que se encuentra fuera del marco institucional o formal. Dentro de la educación no formal debe existir una planificación para alcanzar metas, analizando las necesidades, los objetivos formativos, los contenidos, métodos, resultados didácticos y su evolución. La perspectiva de la educación no formal es de suma importancia, ya que establece educación para todos, continuidad educativa, de desarrollo cognitivo, fomenta el seguimiento de la formación, alternación del estudio y el trabajo, relaciones entre escuela y empresa, formación de profesionales de la educación y colaboración de familias y del entorno. Las desventajas de la educación no formal o no escolar son niños institucionalizados. La educación puede llegar a ser agobiante y se puede pensar que el conocimiento es inútil. La superación personal es propia y debe ser de sabia elección. Hola, licenciada Silvia. Mi nombre es Margeli Mario Cagua Delgado y hoy vengo a hablarles sobre la importancia de la educación escolar y la educación no escolar, también conocida como educación formal y educación no formal. ¿Qué es la educación escolar? La educación escolar es aquella que se da o se imparte en centros educativos, ya sea escuelas, colegios y universidades. Esta educación también es regida mediante reglas y mallas curriculares, así mismo como horarios de actividades. Esta educación es dada en centros educativos, ya que mediante las disciplinas nos enseñan a convivir con las demás personas que se encuentran a nuestro alrededor. Las calificaciones también son una parte fundamental, los exámenes de igual manera, ya que a nosotros en esta educación nos implantan materias las cuales tenemos que tener un gran conocimiento para nuestra vida profesional. ¿Cuál es su importancia? La importancia de esta educación es prepararnos para el futuro, ser mejores personas y así conllevar un título universitario el cual nos va a ayudar más adelante a defendernos tanto en el ámbito laboral como en el ámbito del mundo. En este caso muchas veces nos encontramos expuestos ya que no recibimos una educación de calidad y somos vistos como personas insignificantes cuando no es así, pero sin embargo siempre es importante llevar un título en mente o metas para proponerse en la vida. Ahora, la educación escolar. La educación escolar es aquella que no se imparte en centros educativos. Esta educación muchas veces es impartida por centros de apoyo, los cuales quieren ayudar a estas personas que muchas veces no tienen los recursos necesarios para prepararse de tal manera, ya sea por la lejanía, la distancia o muchas cosas en sí. Pero esta educación ofrece muchas veces que las personas se preparen con otro tipo de actividades. En este caso sería un tipo de pasatiempo
el cual les va a traer dinero. Esta educación y su importancia es que las personas desarrollan muchas habilidades con esta educación. Habilidades que ni siquiera ellos mismos conocían. Hay personas que son buenas para la costura, para las manualidades, para el maquillaje, para muchas cosas, las cuales pueden desarrollarse aquí. Lo único contrario o lo contradictorio sería que estas personas no tendrían un título universitario, sino una certificación. Estas dos educaciones son muy importantes para la vida, pero desde el punto de vista de todas las personas siempre es necesario que la persona cuente con un título universitario para una buena educación, ya que a raíz de que si formamos esta educación también formaremos otro tipo de personas que vean nuestro ejemplo a seguir. La educación escolar no significa que sea menos importante, porque también demuestra que hay personas que pueden desarrollar otras habilidades, ya sea con certificados, pero también son importantes para la sociedad, ya que de una u otra manera todos apoyamos en la sociedad, ya sea en una educación tanto así, con títulos, y en una educación así, con certificados. Gracias.